Escucha Liderazgo Femenino, un podcast de Radio América, episodio 13, temporada 1, con Edna Santos, productora, tostadora y catadora de café, moderado por la periodista Kelly Maldonado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Liderazgo Femenino, Mujeres que Inspiran y Trascienden. Esta tarde contamos con la presencia de Edna Santos. Ella es tostadora y catadora de café. Bienvenida, Edna. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Cuéntenos su experiencia en el mundo de la producción de café y en la producción del agro, porque sé también que no solo produce café. ¿Cómo inició este camino? Bueno, es una larga historia y creo que tenemos muy poco tiempo para contarla, entonces voy a tratar de resumir un poco lo que soy. Hace 6 años, pues mi vida tomó un giro radical donde yo decidí renunciar a lo que era mi trabajo. Yo trabajaba en una empresa privada, entonces al estar ahí encerrada, por decirlo así, porque era un banco, yo me sentía como un pajarito en jaula. Entonces, al ver a tantos clientes diversos del sector de la agricultura, porque yo provengo de un pueblo y el pueblo pues es un pueblo donde se produce todo lo que es para vivir, desde café, que era por decirlo así, el rubro más importante. ¿Teupacenti? No, Marcala. Marcala. Sí, yo nací en Marcala. Después viene la historia de Teupacenti. Entonces decidí renunciar a lo que es el trabajo, entonces, porque yo miraba gente tan humilde en el banco, gente que no era nada de lo que aparentaba. Y yo entrevistaba todo ese tiempo que estuve trabajando, entrevisté muchos clientes y entonces ahí se me vinieron muchas ideas a la cabeza y fue donde yo decidí, pues dije yo, esto de estar aquí encerrada y de estar como presa no es para mí, lo mío es salir. Entonces, al tener información, yo digo, yo puedo tener mi propio emprendimiento, pues decido renunciar. Pero usted viene de una familia productora de café. Productora de café. Pero aquí hay un trasfondo muy grande. También fui inmigrante en Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos y como todo el mundo, entonces me quedé ilegal en Estados Unidos. Decido regresar a Honduras y cuando decido regresar a Honduras no traigo nada. Nada ni en qué caerme muerta, como decimos. Solo una hija. Eso es todo lo que traje. Y me tocó emprender. Entonces monté una pequeña tienda en el pueblito donde yo vivía y de ahí nace la oportunidad de entrar al banco. Y del banco así se va haciendo como la escala para llegar hasta donde estoy ahora. Entonces en el banco conozco personas donde le digo que me motivan y me inspiran a no quedarme ahí. Y cuando yo llego al banco, ya mi edad ya no me permitía. Entonces ellos hicieron una excepción conmigo para que yo pudiera trabajar. Entonces aún así era como la oportunidad de mi vida, pues porque ella tenía para jubilarme y ya estar tranquila, por decirlo así. Pero no, la niña no quiso eso. Ella quiso salir al mundo a explorar. Entonces decido salirme y con los ahorros que tenía, pues decido sembrar chiles jalapeños. Se me da la oportunidad de hacer una pequeña hortaliza porque yo había visto en algunas zonas en Marcala donde sembraban hortalizas. Y a mí me llamaba la atención y encuentro la oportunidad porque encuentro una oportunidad que es un mercado fijo, que es un mercado seguro, que es una exportadora de chiles jalapeños en Comayagua. Consigo el contrato, un pequeño contrato que empecé a sembrar, que eran 10,000 plantitas de chiles jalapeños y me fue muy bien y yo, wow. Entonces empecé a investigar y mis maestros fueron otros productores, que eso es lo bonito de la agricultura, que yo no tengo ningún título universitario, no soy agrónoma ni nada de eso, ni técnico en agricultura, pero yo decido investigar y empiezo a viajar a Olancho, al Paraíso, a Comayagua, a La Paz, a visitar otros productores. A conocer un poco más del mercado. Sí, de los productores. Sí. De los productores, porque los productores empiezan a enseñarme a mí cómo se produce la tierra. Y fue tan impresionante que yo cada día que pasaba me enamoraba más del proceso, de cómo instalar un sistema de riego, de conocer de plagas, de tipos de suelo, de tipos de goteo, todas esas cosas que yo me quedé impresionada, que yo me lamentaba no haber podido estudiar lo que es la carrera de agronomía, porque ahí pues uno se mete más a fondo, ¿va? Entonces, pero me fui educando con ¿cómo se llama? Con otros productores que hacían eventos. Entonces en esos eventos yo me encontraba con ingenieros, con técnicos, y cualquier duda ellos me decían, llame a la hora que sea, que nosotros le resolvemos. Entonces pues
una cosa lleva a la otra, fue creciendo el emprendimiento. Por cuestiones de la pandemia me tocó mudarme a Tiupacenti. Llego a Tiupacenti y en Tiupacenti yo descubro otro mundo, porque allá las tierras son más de bajío, son más fértiles y hay agua y hay mano de obra todavía más. Entonces me pongo a producir lo que es chile jalapeño y gracias a Dios pues con mi empresa Inversiones Valentina, porque así le puse, porque así se llama mi hija, yo llegué a producir lo que es más de 1 millón de libras en el año. De chile. De chile jalapeño, que esto llegó a emplear más de 500 familias. Más de 500 familias generando, llegué a pagar más de 2 millones de lempiras solo en mano de obra en el pueblo de Tiupacenti, que eso es un gran orgullo para mí, lo digo aquí en la China, por supuesto, que lo logramos sembrando chile jalapeño. Entonces, con un gran equipo, obviamente, ¿va? Porque eso no lo podía hacer yo sola, sino que eso es un gran equipo de mucha gente, porque le digo, en Tiupacenti todavía hay lo que es bastante mano de obra, que es una necesidad que hayan empresas proveedoras de empleo. Y que de hecho, Edna, es de lo que más se quejan nuestros cafetaleros, que no encuentran corteros específicamente para cuando llega la cosecha. Sí, exacto, es un problema. Mire, es algo complicado y complejo a la misma vez, porque quienes cortan café, la mayor parte son jóvenes, sí. Y ahora con esto de la tecnología, pues los jóvenes se han vuelto pues un poco distraídos, ya no quieren llegar a lo que es el campo, ni madrugar, ni esas cosas, porque están más entretenidos con el teléfono, ganan dinero con el teléfono, entonces es bien complicado convencerlos que lleguen al campo. Pero sin embargo, en esta zona donde yo estoy todavía es una zona rural que hay necesidad y la necesidad los obliga. Sí. Pero igual, como le digo, hay maneras de hacer llegar a la gente, de emplearla, porque usted ve que cada día van empleando nuevas metodologías, nuevos sistemas. Y nuevas prácticas también. Nuevas prácticas, exactamente, pero esa parte como el empleo agrícola o el empleo de la zona rural se ha dejado como en el olvido, no se han hecho estrategias. Y yo considero, yo como empleadora tengo mis propias estrategias, tengo mis propias ideas, pero como le digo, eso se requiere de tener una empresa bien montada, ya un buen capital de trabajo, por decirlo así, para emplear métodos donde el empleado se sienta parte de lo que estamos haciendo. Cuando estamos hablando de capital de trabajo, pero capital económico, ¿qué acceso tienen las mujeres en el sistema bancario de nuestro país para que ellas no solo puedan producir? Uno de los grandes problemas con lo que se topa nuestra productora es que la mayoría no son dueñas de las tierras, Edna. Exactamente, ha tocado el talón de Aquiles, como le llamamos nosotros, es un punto muy importante de lo que poco se habla y todavía lo tenemos como un tabú y es complicado, es tedioso, es engorroso. Yo vengo de esa parte. De hecho, en este momento yo no estoy sembrando chile jalapeño, ya tengo como ciertos meses de que dejé el proyecto por este tipo de situaciones, lo que es el acceso a los financiamientos, el acceso a las tierras, acceso a la credibilidad o a las oportunidades que se nos limitan a nosotras las mujeres y más por estar en zonas rurales. Mire, es bien triste porque Tiupacenti es una zona rural donde tiene poca acceso a oportunidades de, por ejemplo, de cooperantes. Yo pertenezco a varias organizaciones en Honduras, por ejemplo, a la Alianza de Mujeres en Café, que es una organización internacional que está en yo creo que ya estamos en 38 países productores de café. En Honduras tenemos ya 10 años de existir como capítulo individual de la Alianza de Mujeres en Café, que se llama IWCA internacional. Entonces, en Honduras ya somos más de 400 mujeres organizadas, donde nos dividimos en subcapítulos, que somos 6 subcapítulos que están situados en 6 zonas productoras de café, empezando por Ocotepeque, Santa Rosa, Copán, San Pedro Sula, Marcala, Olancho y Su Oriente. Oigan bien, que se llama Su Oriente porque todavía el Paraíso no tiene su propio capítulo porque las organizaciones no están interesadas todavía en llegar en esta zona del Oriente. Y esto que el Paraíso es uno de los departamentos que más produce café, que yo lo hallo inaudito, no lo acepto, pues.
que el paraíso no tenga como esa independencia o esas oportunidades, porque si usted se va para la zona del occidente, allá los cooperantes se pelean por los productores, se pelean por las cooperativas, y en la zona donde yo estoy, esas cosas no suceden. Cuando yo he ido a eventos de estas organizaciones, yo he hecho algunas solicitudes de que lleguen al pueblo, por ejemplo, donde estoy yo. Entonces dicen, no, que el proyecto ya está dirigido a cierta zona, ya tenemos un reglamento establecido y ahí ponen que ya están para esta zona y para la zona donde yo no estoy. Aunque yo pertenezca a la Alianza de Mujeres en Café, todavía no tenemos esa oportunidad, que es una brecha que de alguna manera yo quisiera que eso se cortara, pues. Entonces estamos haciendo la lucha en este momento, y debido a eso también se está creando o está viniendo a Honduras lo que es la Red LAC. La Red LAC es una organización donde defiende los derechos de las mujeres rurales a que puedan tener sus propias tierras. En primer lugar, acceso a la tierra, que eso es fundamental. Entonces empezamos por ahí. Entonces, ojalá primeramente Dios este año tengamos la oportunidad de viajar a Argentina al decenio de la mujer rural, donde estamos invitadas como comité, 6 mujeres de Honduras, donde vamos a ir a representar la Red LAC, ya que se va a inaugurar el próximo año en Honduras, que era el único país de Latinoamérica donde no estaba la Red LAC. Entonces la Red LAC la inauguró doña Luz Jaro hace más de 50 años, que ella está ubicada en las Amazonas del Ecuador. Ella es la pionera de todo este proyecto. Ella es la pionera, es una señora que nos ha dejado bien parada hasta en la ONU. Ha tenido la oportunidad de llegar a defender nuestros derechos en la ONU. ¿A qué atribuye usted, Edna, que los cooperantes no llegan a tierra adentro, como en el caso de Teupacenti? ¿Qué factores son los que influyen y qué es lo que necesita como factor de cambio, aprovechando estos canales de Radio América? Mire, es un poco como difícil de hablar de este tema y con mucho cuidado porque hay muchos intereses. Para mí esa es la primera brecha. Intereses que se tienen que mantener o se mantienen, donde todavía, como le explico, para empezar el productor ni la mujer tiene voz ni voto todavía en esta zona. Nada que ver, como le puedo hablar de Marcala. Marcala tiene, yo no sé cuántas organizaciones interesadas en ayudar, que Marcala no es tan grande en producción de café como El Paraíso, pero sin embargo todas las organizaciones están instaladas allá, porque no llegan al departamento del Paraíso, a todo el departamento del Paraíso. Y yo no es que esté haciendo una discriminación para nada, yo me siento muy orgullosa de mi pueblo, súper orgullosísima, y a donde quiera que voy yo digo que soy de Marcalina, y de hecho yo estoy haciendo algunas cosas en Tiupa como mi tostaduría, porque yo lo aprendí en Marcala. Y yo quiero llevar como ese conocimiento o esas oportunidades que Marcala tiene y llevarlas allá, porque también es nuestro país, es mi país, y me sentiría muy orgullosa de ser pionera en hacer un cambio en algo, porque yo he agarrado café de productores de la zona, así como cualquier otro café, y los he catado. ¿Y para qué? Son muy buenos cafés, no hay malos cafés en Teupacenti ni en el departamento. Entonces vale la pena destacar los cafés de estos productores, de estas mujeres productoras que se sacrifican. Y oiga bien, un dato bien importante y estadístico de Tiupa es que Teupacenti produce más de 50,000 quintales oro, que eso es cualquier cantidad de furgones o de contenedores de exportación. Cuando me dice quintales oro, ¿a qué se refiere? Para que nuestro público entienda un poco más. Quintales oro es el café que ya está listo para exportar. Es un café que ya está seco. ¿Que reúne todas las condiciones? Sí, que reúne todas las condiciones. Obviamente que depende cómo el cliente lo pida, sí, que hay que hacerle un proceso de exportación, porque hay 3 tipos de exportación. Entonces, pero lo que le quiero decir yo, que se producen más de 50,000 quintales oro, si no estoy equivocada, que transformáramos que el 10% o el 20% o un 50% de esta producción, la economía del pueblo donde yo vivo, que son más de 50,000 personas, sería otra historia. Habría más comercio, más acceso. Oigan bien que en el pueblo solo hay un banco, una que otra farmacia, no hay supermercados, no hay acceso a otras oportunidades que no hay crecimiento en la región, pese a ser un país, un departamento muy productor. Mire, yo estoy incrédula, como le digo, yo no lo acepto porque
yo tengo mi tostaduría donde yo le proceso el café a los productores. De alguna manera, lo que yo estoy haciendo con mi tostaduría no es tanto como lucrándome, sino que yo estoy buscando un acercamiento con el productor o las productoras y los jóvenes, que ellos se acerquen y se interesen qué pasa más allá de cuando ellos cortan, lavan y llevan el café a donde el intermediario. Ellos, hasta ahí es el mundo del café para ellos. Pero yo les estoy enseñando a ellos poco a poco qué hay más allá. Como un valor agregado. Sí, Edna. Y que no es imposible lo que estamos haciendo. Que ellos vean de que nosotros secamos el café, lo metemos a la máquina de la tría, que es que pela el café ya seco. Después de eso lo metemos a la tostadora, donde lo tostamos, que mi tostadora agarra más o menos 35 libras y un tueste, le llamamos nosotros bouch, dura unos 45 minutos el tueste. Después de eso lo dejamos reposar. Al día siguiente nosotros lo molemos. Después igual dejamos otro reposo y si el cliente quiere nosotros lo empacamos en libras, como tenemos aquí esta presentación. Es un proceso. Es un proceso. Pero si usted se fija, el proceso es que todo consumidor va a llegar ahí. Todo consumidor. Aquí en la China, el consumidor va a llegar a eso. El consumidor final. El consumidor final. Entonces, en Teupacenti, el productor, ese es el temor de él. Llegar a eso. Obviamente que el ingreso es más tardado, ¿va? Porque tenemos que hacer el proceso, tenemos que buscar un mercado. Ya el productor tiene en la mente que el mercado está ya saturado, de que hay muchas marcas de café y un montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde viene la contraparte ya de las organizaciones, ya del interesado en el emprendedor. ¿Cómo nos podemos apoyar? Si como emprendedor nosotros podemos exportar ya el café tostado o podemos exportar la semilla también, el café oro. Como productores nos organizamos, pero lo que nosotros necesitamos para hacer un éxito como exportadores es un acompañamiento hasta el cliente final, por decirlo así. Vaya, mi sueño es que nosotros exportemos café de mujeres, de producidos por mujeres para otros países como Alemania, Europa, Estados Unidos, qué sé yo. Ese es mi sueño. En este momento está exportando como tostaduría india. Quiero que me hable un poco más y por qué ese giro de la producción de chiles ahora se centra en la tostaduría. Bueno, de hecho, yo provengo de una familia cafetalera. Mi papá era caficultor, era intermediario. Mi papá muere cuando yo tengo 6 años y él muere jalando un vivero de café. Entonces es algo que yo lo llevo muy marcado. Yo nací en una finca cafetalera. Nací adentro de la finca, en un pueblo, en una aldea donde cada 5 kilómetros había una casa. Entonces, sin luz, sin nada. Entonces, usted comprenderá el arraigado que traigo. Lo trae en la sangre. Sí, exactamente. Entonces, eso es algo que yo siempre, es como que lo he traído como pausado o un sueño que algún día quiero que se haga realidad porque... ¿Cómo le explico? Es un legado, Edna, para empezar, de su padre. Exactamente. Pienso que el nombre Tierra India tiene mucho que ver con esas raíces que usted trae. Exactamente, porque mi papá era amante de eso, del café. Como le digo, mi papá murió, por no hacer caso, murió entregando un vivero de café a otro productor. Entonces, yo no lo he podido llevar tan, como le dijera, exitoso porque se requiere de mucha inversión. Para llegar a donde yo quiero llegar se necesita mucha inversión, mucho apoyo, un acompañamiento, credibilidad y como para empezar, estoy sola en el pueblo, no tengo familia en el pueblo, no tengo a nadie en el pueblo, me tocó quedarme sola en el pueblo y estoy construyendo una credibilidad, un puesto, ¿cómo le explicara? Es difícil de que el poblador o la gente del lugar confíe porque no me conoce. Foráneo, en primer lugar en el foráneo, porque está en una zona donde usted no nació específicamente, pero tiene una marca, Café Teupacenti. Exactamente, y yo decidí llamarlo así, Teupacenti, porque con eso yo estoy dando a demostrar de que con hechos existe y hay un buen café. El año pasado yo caté este café, me lo cató el ICAFE, un panel de 15 catadores de Asia.
y me le dieron un puntaje de 86.7 y es un café, como le digo, como cualquier otro. Entonces, ameritaba llamarse Tiupa Senti porque yo no soy de ahí, pero yo estoy demostrando que Tiupa tiene un buen café, que no necesitamos ir a otro lado para traer otro café de otro lugar para decir que Tiupa tiene un buen café. Y el corazón de su empresa está ahí. Exactamente. Y yo decidí ponerle Tierra India porque es algo muy personal, porque yo he trabajado en la tierra me ha dado para las mejores experiencias de mi vida, me lo ha dado la tierra. Y India, pues porque eso es algo muy personal, porque en Marcala nosotros nos dicen indios. A nosotros nos dicen indios y yo, cuando mi papá muere, pues a mí un tío me lleva a estudiar a Tela. Entonces yo estudio en un colegio de morenos. Entonces ellos a mí me decían India, pero ellos lo decían de una manera discriminativa. Entonces yo tengo una prima que ella me decía, no andes diciendo que vos sos de ese pueblo, que vos sos de ahí, porque no sé qué. Entonces yo llegué llegué hasta avergonzarme de esa parte, de que me dijeran India, de que yo fuera India. Y ya al pasar los años y que yo maduro, yo digo, pero ve, si soy india, mis rasgos son indígenas, mi papá, mi mamá y todos somos de allá, yo me tengo que sentir orgullosa. Entonces me apropié de la palabra y sí, hoy puedo decir que orgullosamente pues soy descendiente de los indios o de los lencas o de mi zona, pues. Entonces por eso lo tengo hasta legalmente constituido. Sí, porque la tostaduría india deja mucho en este momento también una zona importante de empleos. ¿Cómo estamos en la generación de empleo? ¿Qué tanto necesita nuestro país? Realmente, pues a mí me encantaría pues ser como las empresas de Marcala que generan pues muchísimo empleo, muchísimas oportunidades, capacitaciones. Yo conozco gente de Marcala que yo los conocí cuando ellos empezaban y ahora pues son otras personas porque las empresas les dan las oportunidades de educarse, de viajar a compartir otras experiencias a otros países, cosa que me encantaría hacerlo a mí en mi empresa, en Tiupa. De hecho yo ya tengo varias personas y jóvenes, mujeres, tengo un grupo de 22 mujeres donde estamos queriendo tomar ese giro y estamos incluyendo jóvenes, donde estos jóvenes son hijos de productores. Yo le digo a una de las muchachas que está trabajando conmigo, yo la motivo muchísimo porque le digo, usted tiene lo que yo quisiera tener, le digo yo, usted tiene a su papá, le digo, tiene toda una zona productora de café que usted puede ser la portavoz de estas mujeres o de esta zona, porque es una zona alta, lejos del pueblo, donde se produce muchísimo café de altura y que esos cafés, como le digo, café no se procesa. Usted viene llegando de un congreso de Colombia. ¿Cuál fue su experiencia allá? Pues mire que yo tengo 3 años de participar en lo que es el PRF. El PRF es un evento que lo organiza, creo que el muchacho se llama Henry, creo yo. Él es de Inglaterra. Él ha creado un programa en toda Latinoamérica, que PRF significa Forum Roaster Toaster, que es de tostadores internacionales. Entonces yo tengo 3 años ya participando en este proyecto que ellos tienen, muy bonito, para que muy importante, y se ha celebrado en Guatemala, El Salvador, Colombia, y por primera vez se va a llevar a cabo acá en Honduras. Ahorita la última semana de marzo se va a llevar y yo por primera vez voy a participar como voluntaria. Donde vamos a estar un grupo internacional de voluntarios ayudando a cabo todo lo que es el evento. Y el año pasado viajé a Colombia en octubre como becada, que fue una experiencia increíble en la hacienda en Santander. De hecho, fuimos a catar cafés de Colombia, que podría decir de que fueron unos cafés muy interesantes, pero por nada cambio los cafés de aquí. Cuando dice interesante, ¿a qué se refiere? Porque Honduras a nivel de región está en el 5º lugar. Uh-huh. ¿Qué tiene diferente Colombia a nuestro café? Bueno, pues ahí hay mucho marketing, mucha, como le dijera, transformación, mucha manera de que ellos han hecho trazabilidades con esos cafés, porque tuve la oportunidad de probar cafés que realmente pues aquí en Honduras no los producimos, no tenemos ese paladar. Son cafés más como a té, cafés como a zacate limón, suaves,
pero no sé si era por la zona realmente, porque yo he probado cafés, por ejemplo, en Estados Unidos de Colombia, que son muy similares a los de Honduras. Entonces, le digo que no sé, ahí hay como, será la trazabilidad de ellos, pero igual no cambio mi café de Honduras. Eso para empezar. Y para continuar, háblenos un poquito con el convenio de mujeres, porque sé que hay una red que se apoya mucho y eso es muy importante a destacarlo también en este tipo de programas para que puedan salir adelante. Y no solo salir adelante, sino que también nos hable de esos otros emprendimientos que en este momento está programando Edna Santos. Pues no puedo hablar mucho de tanto emprendimiento porque eso hasta que estén hechos, sí, pues ellos solos hablarán. Pues ¿qué le puedo decir? En este momento estamos trabajando con lo que es el proyecto de Voces Vitales, que gracias a ellos ya somos más de 600 mujeres también, que abarca el proyecto de Voces Vitales en Honduras, donde he tenido la oportunidad de graduarme ya de varios proyectos que ellos tienen, como hoy casualmente fue la graduación de un proyecto de visa en conjunto con Voces Vitales Honduras, y también el año pasado me gradué del proyecto de WIC3A, que también es muy importante, donde ellos nos están formando como empresarias. Como les digo, yo no tengo una educación de universidad, todo lo que sé lo he ido aprendiendo en el camino, pero gracias a estas organizaciones, ellos nos van dando como esa parte que nos hace falta, porque yo soy una emprendedora con una idea, con una visión, pero no soy administradora ni contadora, ni esa parte de lo administrativo, carecemos de eso. Necesita esas otras herramientas y la parte importante también, porque la mujer debe prepararse académicamente, Edna. Exactamente. Bueno, yo no estaría tan de acuerdo ir a la universidad, porque yo considero que ese tiempo, pues, en vez de estar en la universidad, mejor estoy emprendiendo y aprendiendo. Porque, ¿cómo le explico? Cuando usted se gradúa de la universidad, sale a buscar un trabajo. Sí. Y la empresa le pide 2 años de experiencia. Entonces, ¿cuánto suma ahí? Y la edad, por otra parte. Exactamente, lo que le contaba yo. ¿Considera usted que nuestra universidad debería diversificar en este caso las carreras con las que se cuenta para lo que el mercado necesita? Porque se aprende haciendo. Exacto, ya eso pienso yo que son nuevas tendencias que tenemos que entender y aceptarlas. El mundo está cambiando, la tecnología está cambiando día a día, las cosas, lo que hoy es una taza, mañana puede ser otra cosa, que con un control podemos hacer tantas cosas. Imagine ir a perder a la universidad tanto tiempo aprendiendo una cosa, para que cuando me gradúe de la universidad no me dé función. Y que en el campo quizás no la va a necesitar de la misma forma. Exacto, porque mire, estábamos hablando hoy con estas mujeres de Voces Vitales, que lo que la mayoría estudiaron no lo están. No están ejerciendo. No. Y son mujeres de aquí de la ciudad de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de Roatán, donde ellas decidieron crear su propio emprendimiento, donde estas mujeres ahora estamos aprendiendo de administración, de impuestos, de cosas legales como permisos. Todo lo que implica el rol de cómo funciona una empresa, no importa si este es a nivel familiar. Exactamente, porque por ejemplo, las organizaciones o los cooperantes vienen a preguntarme a mí como emprendedora, ¿qué necesita? Entonces yo le digo, mire, tengo que hacer declaraciones de impuestos, tengo que tener facturación, mis permisos sanitarios, mi estatus legal como empresa, ¿qué conlleva todo eso? Entonces yo voy aprendiendo en el momento, porque lo que yo aprendí hace 5 años no lo voy a recordar ahorita. Entonces yo voy paso a paso en este momento y despacio. Y a la misma vez vamos acompañando lo que es la salud mental, porque si no estamos conscientes de nuestra mente, vamos a hacer las cosas arrebatadas, pero no vamos a comprender cuál es el inicio y cuál es el final. Usted es catadora de café. Contamos con muy pocas mujeres que se dediquen a esto. ¿Qué se necesita para ser una catadora de café certificada? Primeramente lo que necesita es querer y tener la visión. De ahí todo lo demás parte. Aquí en Honduras yo solo conozco 2 escuelas de catación, que la primera es 5 estrellas del ICAFE y la segunda es en la donde yo me gradué, la Pinequito, que igual es del ingeniero Pineda, sí. Que da también en la escuela de catación del ICAFE.
quedan certificados. Entonces hay que hacer un proceso antes de poder ingresar, se llama sensorial. Si usted pasa, hay mucha gente interesada en aprender catación. A veces hay más de 200 interesados y de esos 200 solo se quedan 40, más o menos, porque tiene que pasar un proceso para poder llegar ahí, que es sus sentidos sensoriales. Entonces ellos le hacen muchas pruebas para poder quedar ahí. Entonces le digo, pero uno con las ganas de querer, uno aprende. A mí me costó muchísimo porque en eso se vino la pandemia, pues casi fueron 3 años para poderme graduar de catadora, pero gracias a Dios lo logramos. Hemos llegado al final de este podcast y quiero que le dé un mensaje final a todas esas personas que nos sintonizan, que nos escuchan y que ahora pueden vernos. Bueno, más que todo, muchísimas gracias. Vivo súper agradecida con todas las oportunidades que me dan, a ustedes, a Radio América, y espero que esta no sea la primera vez que nos reunimos como podcast y podamos hacer muchas cosas increíbles, porque realmente mi interés es el empoderamiento de la mujer, más que todo de la mujer rural, de que sigamos adelante y que si tenemos un sueño, por muy loco que sea, que lo llevemos a cabo sea como sea y luchemos hasta que lo logremos. Muchísimas gracias a Edna Santos, productora de café, y también cierro con esta frase: la vida es como una gaveta llena de oportunidades, solo hay que vencer el miedo y abrirla. Soy Kelly Maldonado, nos sintonizamos en un próximo capítulo. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.